Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar con esta investigación especial sobre el hambre en México. ¿Qué tal, Viviana? Hola, Jorge, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Y seguimos con esta historia del hambre en México y de la plática con Rosario Robles. Sí, vamos a hablar de lo que sucede con el hambre en nuestro país, vamos a ver cómo se abordan esta problemática y vamos a analizar también finalmente hasta dónde se quiere llegar con esta cruzada contra el hambre. Tal vez te suene esta tonada como transistorizada, entonada por la laringitis del escape. Pero así suena en la tatema cuando vas a la Merced. Tal vez te suenen mis palabras a humedad ahumada urbana, tan cascadas por la sinusitis que contraje. Pero te traje escaparate, ya le daba su merced. Desde el taxi recorriendo medio sueldo veo al sol detrás, viajando de mosca, llegando tarde a la chamba a chambear. En la primera calle de la soledad, en la primera calle, en la primera calle de la soledad. ¡Wow! En México, el hambre mata y ha matado a más gente que el narcotráfico. Así lo advierte el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, quienes basan dicha afirmación en datos duros del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. De acuerdo con cifras reportadas de 2001 a 2010, durante ese periodo, 85.343 personas fallecieron en nuestro país a causa de la desnutrición, en contraste con las 49.804 víctimas del crimen organizado que hasta el momento han registrado la PGR y la Cámara de Diputados. En una década, los decesos por hambruna superan por 35.539 muertes a los causados por los cárteles del narcotráfico. Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, asegura que hay 12 millones de mexicanos que no tienen un ingreso suficiente para comprar la canasta básica de alimentos. De acuerdo con Mario Luis Fuentes, la pobreza extrema y el limitado acceso a alimentos es una realidad presente en 339 municipios del país, donde más del 50% de la población vive en pobreza y con hambre cotidianamente. Este hecho, asegura, pone en evidencia la falta de una profunda revisión de la actual política social para crear una propuesta que genere equidad. Fuentes apunta que las cifras del INEGI sobre salud establecen que en promedio, cada año, mueren 8.000 mexicanos por desnutrición y señala que el gobierno federal no tiene un mecanismo eficaz para obligar a estados y municipios a dar cuenta de lo que hacen con el presupuesto destinado al gasto social. Hablabas de la violencia y del hambre. Pareciera mentira, pero una cruzada contra el hambre, una política social de este tipo que involucra a las comunidades, no solamente a los individuos y a las familias, termina siendo una parte sustantiva de la estrategia para recuperar la seguridad. Absolutamente, yo lo veo como el gran programa de prevención social de la violencia social en el país. A mi Perdón, que te secretaría le interrumpa, toca. termina siendo un programa que es como un engranaje que se articula con todos los otros, ¿no? Así es, a la Secretaría le toca participar en la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y nosotros vamos a participar con estos programas, con estas estrategias, porque son estrategias de prevención, evidentemente, ¿no? De articulación del tejido social, de eliminar estas fracturas, de ir generando una cohesión social. Guadalupe Calvo es un municipio perdido en la Sierra Tarahumara. 90% de sus habitantes viven en pobreza. 40.000 personas que viven en condiciones precarias.
más de la mitad en pobreza extrema. Guadalupe y Calvo está ubicado 8 horas al sur de Chihuahua capital. Por su lejanía, se ha convertido en un centro de cultivo de amapola y marihuana. También, los laboratorios clandestinos pueden operar en esta tierra, que antes era de nadie, pero hoy está en disputa. El pasado 8 de diciembre, un comando armado irrumpió en el pueblo, cerraron los accesos y empezaron un frenesí de violencia y ejecuciones. 11 personas fueron asesinadas. Según los habitantes que pudieron dar su testimonio, los cárteles de Juárez y del Pacífico pelean el dominio de esta zona. En Sinaloa, esta historia también se repitió, pero en la noche de Navidad. En el municipio de La Concordia, 9 personas fueron ajusticiadas por un comando armado. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 25,000 personas se encuentran desplazadas de sus poblados de origen por la violencia. La violencia ha golpeado a los más pobres, aquellos que luchan por sobrevivir, no solo de las inclemencias de la geografía o la economía. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados considera que en 2011, más de 160,000 personas fueron desplazadas de sus comunidades de origen. Los municipios de Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua, y Mier, en Tamaulipas, conocen bien esta historia. Pero la violencia de los cárteles no es la única ligada a la pobreza. La encuesta nacional de violencia contra las mujeres es contundente. La violencia contra las mujeres tiene mayor prevalencia entre las de menor escolaridad, las que no viven en casa propia y en condiciones de hacinamiento. Si además la cruzada incorpora la gran participación social ciudadana, vamos a hacer un mes de la cruzada contra el hambre que va a llamar, digamos, el presidente Peña a todo mundo a participar en brigadas de alfabetización, en brigadas comunitarias, en brigadas, en levantar las cosechas que ahí se van a quedar porque nadie hay quien las levante, y entonces vamos todos a levantar el jitomate y el maíz y entre todos a llevar esa comida a los bancos de alimentos, etcétera. Todo eso genera cohesión social. Y además de todo es una manera de concientizar a los niños, bueno, y a todos, de los distintos extractos socioeconómicos, porque tú ves, por ejemplo, a los niños de escuelas privadas, les dices, ya viste qué cantidad de niños no tienen que comer. Y entre ellos, yo lo veo, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, cada mes llevan y hacen despensas para poder repartir. Y es una manera de también dar. Si eres muy afortunado de tener, hay que compartir. Claro, absolutamente, y de concientizar, de generar esta conciencia de que hay niños que no tienen esas condiciones y que son muchos niños en este país. Entonces, esa solidaridad que hemos perdido, ¿no?, entre mexicanos, y que es necesario despertar, porque somos un pueblo solidario, somos un pueblo que siempre está viendo por el de al lado. Lo que pasa es que hemos estado en una dinámica individualista en los últimos años que hay que romper y hay que recuperar esta parte propositiva, constructiva, de ir a trabajar, de compartir. Y como de bien compartir dices tú, entre todos. quizá el mayor problema, lo hemos escrito muchas veces con Jorge, en libros, en todo personal lo hemos dicho, quizá el mayor problema de México es la desigualdad. Y en cierta manera, en cuanto empieza a haber solidaridad entre los que tienen con los que no tienen, también se puede dejar de generar esa angustia y ese coraje y esa violencia que se tiene, ¿no? Así es. Nosotros planteábamos en el programa, y es de las propuestas que le estamos haciendo a la Secretaría de Educación, que se impulse un programita dentro de la cruzada que se llama Adopta una Escuela. Que una escuela ubicada en un buen lugar, etcétera, adopte una escuela de estos municipios de alta marginación o de marginación, para que los niños puedan también conocer estas realidades. Las brigadas de los chavos, que yo me imagino a los jóvenes de veras desplegados a lo largo y ancho del país participando, pues son brigadas que también te permiten recuperar esa visión social que a veces no se tiene y que se ha perdido. Entonces, todo eso va a ayudar muchísimo a reconstruir tejido social, a generar cohesión social, a que sintamos que somos parte de un proyecto de país y no tengamos una identidad, ¿no? Tú fuiste, ahora que hablas de brigadas, tú fuiste cabeza de las Brigadas del Sol, que un movimiento perredista. Fue la época también cuando existieron las Brigadas del Sol, donde había una presencia muy importante de solidaridad, que tenían movimientos que podían ser ideológicamente diferentes, políticamente diferentes, pero que tenían un punto en común, que era unir en muchos sentidos la política social, los intereses políticos, los legítimos intereses políticos y sociales de la gente. Eso quizás es lo que hay que recuperar.
Sí, de manera muy porque no es importante. ascética, la política social no es ascética, tiene ideología, tiene formas de ser, tiene formas de pensar, formas de implementarse. No es una casualidad que hayamos tenido estas variantes de solidaridad, progresa, oportunidades de acuerdo a cada uno de los gobiernos en turno, ¿no? Así es, y no es casualidad que ahora el presidente Enrique Peña esté planteando esta participación social como un eje sustantivo de la estrategia. Es uno de los 5 objetivos de la Cruzada contra el Hambre, es propiciar la movilización popular y la participación comunitaria. Él planteó también este eje rector, ¿no? Como la organización de la gente, de esa población a la que vamos a llegar con la cruzada, para que tenga su comité comunitario, haga su asamblea, de su asamblea elija su comité con los responsables y ellos estén encargados de darle seguimiento y de estar evaluando y controlando socialmente esta estrategia. Entonces, estamos hablando de construir allá abajo, de que el programa venga de abajo hacia arriba. Entonces, si las secretarías no estamos funcionando, si el gobierno no está funcionando, ahí va a estar la gente organizada Con para esa presión. decírnoslo. Pero además, ¿cómo haces? Porque bueno, hay 7.400.000 personas que están involucradas directamente en este programa, que sufren hambre, pero no nos olvidemos que hay 40 millones de personas, o no sé cuál es la cifra exacta, varía de acuerdo a los estudios, pero 40 millones de personas, digamos, que viven la pobreza. Así es. Y evidentemente uno de los objetivos es sacar del hambre, de la insuficiencia alimentaria a 7.400.000 personas, pero lo tienes que extrapolar a los otros 40 millones de Son mexicanos. 53 millones 53 de millones mexicanos de mexicanos. que de acuerdo a Coneval viven en condición de pobreza multidimensional y 11.7 millones en pobreza extrema. Dentro de estos 53, 11.7 son mexicanos en condición de pobreza extrema. ¿Se puede ir haciendo crecer el programa para Claro. trabajar con esos 53 millones, 57 millones? Lo que pasa es que estos 53 no están en una condición de carencia alimentaria. No, pero se puede ir haciendo crecer el programa porque finalmente te lo van a demandar. No, y además... O sea, es tan pequeña a veces la diferencia entre estar en carencia alimentaria y no. Sí, que el de al lado va a decir, y a mí por qué no. Claro. Digamos. Sí, sí, aunque hay otras estrategias para esta población, es decir, la política social del gobierno no se agota nada más en la Cruzada Nacional contra el Hambre. En primer lugar, ¿qué ha dicho el presidente Peña? Tenemos que generar crecimiento, tenemos que generar empleo, tenemos que incrementar la productividad para que podamos realmente combatir la pobreza. Es que el mejor ingrediente es que la gente tenga un empleo y tenga un ingreso, no hay mejor mecanismo que ese Porque para combatir eso puede pasar. la pobreza. Por ejemplo, si empiezan solamente o se quedan solamente en dar despensas, en dar comida, en solucionarle la vida a estas personas que no tienen que comer, que me parece perfecto, en un momento sí se tiene que hacer, podrían simplemente quedarse así. Muchos podrían decir, ¿para qué voy a trabajar si aquí de todas maneras me llega mi despensa a la semana? Mientras mande a los niños a la escuela, aquí tenemos todo resuelto. Sí, no, tenemos que incentivar toda esta energía productiva y esta energía de la gente, no podemos quedarnos en eso, pero de todos modos, todos aquellos que no estén dentro de estos 7.400.000 habitantes, sino que formen parte del otro universo que también está en pobreza, pues tenemos que ir con todos los programas, también con una estrategia integral y a partir también de la política económica que va a ser pues si el país crece, si el país genera empleos, si tenemos programas de infraestructura importantes que haya una derrama local y empleos locales, si hay una mejor distribución del ingreso, pues esto nos va a permitir modificar mucho esta condición de pobreza de millones de mexicanos. A ver, ¿cómo hacer para que tenga éxito? ¿Por qué? Porque, mira, ahora hablábamos del norte, de la Tarahumara. Desde que yo recuerdo, hay programas para acabar con la miseria en la Tarahumara o para acabar con la miseria en Chiapas y se avanza, pero pareciera que hay alguna barrera que impide avanzar realmente y concretar esos esfuerzos. Es que se han quedado muchos de los programas solamente en la variable del ingreso, hay que garantizar un ingreso mínimo y con eso resolvemos el problema. Y entonces hacemos como que lo estamos resolviendo, te damos vía oportunidades 500 pesos o la beca para los niños y las niñas o la pensión para el adulto mayor y ya estamos garantizando un ingreso mínimo a esa familia, pero no atacamos los otros factores de la pobreza.
Por eso tenemos que ir a una estrategia multidimensional. No, es que hay que mejorar el ingreso, pero también hay que mejorar la educación, también hay que mejorar el acceso a la salud, también hay que mejorar la alimentación y la nutrición, hay que incorporarlos productivamente, hay que mejorar la seguridad social. Por ejemplo, más del 90% de estos 7.4 millones de mexicanos no tienen ningún sistema de seguridad social. A ver, Rosario, hablabas hace unos minutos de las repercusiones de esa política. Ha habido respuestas, ya el zapatismo el mismo día de hoy sacó un comunicado rechazando este tipo de políticas. ¿Cómo hacer con los grupos radicales, con los grupos que no creen en esta estrategia, que no creen en esta cruzada, que la ven simplemente como un instrumento político, para convencerlos y en última instancia implicarlos en ella? Primero lo que tenemos que hacer es lanzar esta gran convocatoria, ¿no? Yo creo que el gobierno es muy respetuoso de la libertad de expresión y de las posiciones que emitan pues diversas corrientes políticas del país, y en ese sentido pues estamos completamente respetuosos de lo que se ha dicho. Pero yo creo que la mejor manera de convencer es con trabajo. La mejor manera de convencer es acreditando por la vía de los hechos de que esto realmente está modificando. Dice el comunicado, no queremos limosnas, estamos totalmente de acuerdo. No se trata de dar limosnas, yo creo que lo primero que hay que poner por delante es la dignidad de las personas. La gente no quiere limosnas, la gente lo que quiere es ejercer sus derechos, porque eso es lo que dice la Constitución, y todos somos mexicanos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, se trata que el gobierno se convierta en el facilitador del ejercicio de esos derechos. Y nosotros vamos en esa lógica, vamos en esa preocupación, y vamos con quienes necesitan el respaldo y el apoyo del gobierno. No importa ideologías, aquí vamos a trabajar con 400 presidentes municipales que son de diversos partidos políticos. Vamos a participar en regiones como será en Chiapas, en donde algunas hay influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No nos detiene eso, lo que nos importa es llegar a esa gente. México guarda un gran secreto. En su territorio han existido por lo menos 46 grupos guerrilleros en tiempos recientes. Grupos clandestinos que se dicen ejércitos revolucionarios, justicieros o populares. Todos tienen un factor en común. Se ubican en las zonas más pobres de México, pero pocos son los que realmente se encuentran activos. El más famoso es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La existencia del EZLN sirvió para llamar la atención de la comunidad internacional y, sin duda, para transformar la realidad del sureste mexicano. A principios de este año, dio muestra de seguir en pie de lucha. Un comunicado de Marcos y la manifestación de miles de simpatizantes sirvieron para volver a poner sus demandas en la palestra. Otras guerrillas indígenas no tuvieron la misma suerte que el EZLN. El Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional tuvo su debut y despedida en 1995. Otro esfuerzo infructuoso fue la llamada Triple Alianza Guerrillera Indígena Nacional, o TAJIN. Este fue un intento infructuoso para formar una especie de Estado Mayor entre el Ejército Zapatista, el EPR y el ERPI. Además de Chiapas, otros estados con alto grado de marginación también han contado con sus grupos guerrilleros. Uno de los grupos más activos es el EPR. Tiene presencia principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Su actividad propagandística es constante y su órgano de difusión se llama El Insurgente. Otro de los grupos guerrilleros es el llamado ERPI, la escisión del EPR que se desarrolla principalmente en la Costa Chica de Guerrero. Se trata de un grupo que se está reorganizando y nutriendo de tráfico de armas proveniente de la frontera sur. Guerrero, Oaxaca, Morelos y Puebla han tenido comandos que actúan desde la clandestinidad. Sea un bombazo a un cajero automático o un secuestro de alto impacto, la realidad es que en México los grupos guerrilleros tienen una bandera con la cual justificar su existencia. Un alto grado de pobreza y marginación que no ha podido superarse con los años, pero que difícilmente encontrará solución con la lucha armada. ¿Fue consciente empezar esta cruzada precisamente en Las Margaritas, que es un lugar que tiene fuerte afluencia zapatista? Fue consciente desde el punto de vista de la decisión de que es uno de los municipios emblemáticos de la extrema pobreza, un municipio indígena que está dentro de los 400 que están en la cruzada, y desde el momento en que se decidió que fuera en Chiapas, se vio como una de las grandes posibilidades.
porque además tendríamos, o sea, se invitó a todos los gobernadores, se invitó a todo el gabinete, entonces teníamos que tener un lugar de acceso mucho más sencillo, que es el caso de Las Margaritas por su cercanía con Comitán. Entonces, obviamente es que lo que pesó aquí es que es un municipio donde vive gente en extrema pobreza. No se pensó en factores políticos, quién lo gobierna, quién es el enclave de quién, sino es un municipio emblemático. Y en este municipio, como en otros 400, queremos ir a combatir el hambre y la pobreza. A ver, finalmente, Rosario, ¿cómo sientes tú, Rosario Robles, esta encomienda? Su nombre completo es Rosario Robles Berlanga. Cuando era aún muy joven y cursaba la licenciatura en Economía, ya hacía parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue en la UNAM donde tuvo su primer cargo como secretaria de Trabajo Femenil entre 1988 y 1993. El trabajo por la igualdad de las mujeres se convirtió en su bandera. Su trayectoria en la máxima casa de estudios se hizo notar aún más cuando estableció la expulsión a quienes cometieran actos de hostigamiento y violencia sexual. Cuando todavía estudiaba, Rosario Robles fue una de las fundadoras del PRD. Ya dentro del partido se desempeñó como consejera nacional, secretaria de Movimientos Sociales y de Organización. En este último cargo, impulsó las Brigadas del Sol, factor de triunfo en las elecciones legislativas de 1997. De diciembre de 1997 a septiembre de 1999, fue secretaria de Gobierno durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del Distrito Federal. Promovió la creación de centros integrales de apoyo a la mujer en todas las delegaciones e impulsó el programa permanente de atención especial a mujeres y menores trabajadores. El 29 de septiembre de 1999 fue nombrada jefa de gobierno sustituta. Se convirtió en la primera mujer en gobernar la capital mexicana. Su paso al frente del DF le dejó triunfos y también algunos sinsabores. Para varios analistas, el mayor logro de Rosario Robles en el Distrito Federal fue haber impulsado la reforma del Código Penal para que las mujeres violadas y embarazadas pudieran abortar legalmente. El 5 de diciembre de 2000 le entregó el poder a Andrés Manuel López Obrador. Después vino para Rosario la dirigencia nacional del PRD y con ella también su distanciamiento del partido. Cuando se vio por televisión nacional al entonces líder del Sol Azteca en la Asamblea Legislativa, René Bejarano, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, Rosario fue la más perjudicada. Robles era cercana a Bejarano y sostuvo una relación amorosa con Ahumada. Aunque negó actos de corrupción en favor del empresario, se vio obligada a renunciar al PRD en 2004. Después, Rosario se alejó de los reflectores y creó un centro de inteligencia orientado a campañas políticas de mujeres. Ahora es la flamante secretaria de Desarrollo Social del presidente Enrique Peña Nieto. Es tu primera posición en un gabinete federal de estas características. ¿Cómo te sientes tú para sacarla adelante? Me siento comprometidísima, muy apasionada con el tema, es algo que a mí me apasiona y te lo juro que con esta decisión de que tenemos que dar resultados. Me siento muy respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto, que ha dado toda la confianza a esta estrategia y a la Secretaría de Desarrollo Social para ser la que coordine todos estos esfuerzos. Entonces, realmente me siento con todo para que demos resultados. Tenemos que dar resultados. Hay todo, simplemente con coordinar los programas. Porque ahorita es una duplicidad y es una dispersión. Solamente con coordinarnos ya estaríamos dando un paso hacia adelante muy importante. Y ahora, Rosario, es importante tener una Secretaría de Desarrollo Social que no tiene una afiliación partidista. Que además es otra de las garantías de que esto no va para un partido político A, B o C. Y que la instrucción que yo he recibido, y que ha sido muy precisa, es que aquí vamos a trabajar con todos y que este programa, los 400 municipios se decidieron técnicamente y los consultamos con Coneval. Son municipios que cubren estos requisitos. Y además vamos a trabajar con todo el mundo. Entonces el programa tiene que llegar a la gente y la gente organizada
como el mejor control social para evitar un uso político de estos programas, que es además la instrucción que tenemos, es el compromiso del presidente Enrique Peña de que esto no se utilice electoralmente. Y entonces ese es mi compromiso también muy claro y muy preciso. Rosario, muchísimas gracias. No, por al contrario, acompañarnos. muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Tal vez te suene esta tonada como transistorizada, entonada por la laringitis del escape. Pero así suena en la tatema cuando vas a la Merced. Tal vez te suenen mis palabras a humedad ahumada urbana, tan cascadas por la sinusitis que contraje. Pero te traje escaparate, chale, va pa' su merced. Desde el taxi recorriendo medio sueldo veo al sol detrás, viajando de mosca, llegando tarde a la chamba a chambear, en la primera calle de la soledad, en la primera calle, en la primera calle de la soledad. ¡Wow! Ya nos vamos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. ¿Y qué puede haber más personal que el hambre de 7 millones de mexicanos? Gracias.